frecuentes que las convulsiones, que las epilepsias. ¿Está bien? Y son varios tipos. Y van variando dependiendo de la edad también. Lo importante es que nosotros sepamos distinguir un trastorno paroxístico no epiléptico de una convulsión, ¿sí? Porque generalmente los trastornos paroxísticos no epilépticos son más comunes, pero son menos graves, ¿sí? Y son patologías también de resorte en neurología pediátrica, porque para poder tranquilizar a los padres, ¿sí? Y generalmente no conllevan un tratamiento crónico prolongado como las epilepsias. ¿Está bien? Bueno, los episodios paroxísticos no epilépticos son manifestaciones de origen brusco, breve duración, ¿sí? Son originados por una disfunción cerebral de origen diverso que tienen en común el carácter excluyente de no ser epilépticas. También se originan de una disfunción cerebral, pero no se originan por una descarga anormal de las neuronas, como es el origen de las epilepsias. Y evidentemente, finalmente no son epilepsias, ¿sí? Su mecanismo de producción no obedece a una descarga hipersincrónica neuronal. Bueno, prevalencia 2% de la población son mucho más frecuentes que los episodios paroxísticos de tipo epiléptico, ¿sí? Nosotros más comúnmente vamos a encontrar eventos paroxísticos no epilépticos que convulsiones, ¿sí? En una razón de 10 a 1. Muchas veces van a ser confundidas con convulsiones por los padres. Y muchas veces los padres mismos, los familiares, se darán cuenta de que no es una convulsión, que es otra cosa, ¿sí? Y también van a ser confundidos con trastornos de la conducta, ¿sí? Tampoco no son trastornos de la conducta. Bueno, vamos a clasificar y vamos a ir citando cuáles son las principales, ¿sí? Esta es una de las principales. Espasmo del sollozo, ¿sí? Es el niño, generalmente lactante mayor, hasta preescolar, ¿sí? Que o sufre un traumatismo brusco, se golpea el dedito por la puerta, le pisan, se cae, o quiere algo que los padres no le deben dar, entonces empieza a llorar, ¿sí? Llora y con el primer llanto realiza una inspiración profunda y deja de respirar, ¿sí? Hace un espasmo, pero en el contexto de llanto, ¿sí? Ese es el espasmo del sollozo, ¿sí? Por eso nos dice ahí la edad de 0 a 3 años. Tras comenzar a llorar, ya sea por riña o traumatismo, realiza una pausa de apnea con mirada fija, boca entreabierta, rigidez y caída con pérdida de la conciencia. Bueno, acá ya nos describe todos los grados, porque el espasmo del sollozo también se clasifica en grados, ¿sí? De hecho, que el grado 4, 3 o 4 son los más severos, casi nosotros no vemos, lo que más comúnmente vemos son el grado 1, grado 2, ¿sí? Grado 1 es la pausa de apnea, ¿sí? En el grado 2 encontramos palidez, rigidez y caída, pérdida de la conciencia ya en el grado 3, y grado 4 ya tenemos cianosis y tenemos convulsiones. Seguramente que alguna vez en la vida ustedes le vieron a un niño realizar un espasmo del sollozo. Dura unos segundos, ataja la respiración y luego la mamá le sacude, le sopla y ahí empieza otra vez, continúa llorando, ¿sí? Entonces ese es el espasmo del sollozo. Algunos padres confunden con que, bueno, es muy nervioso o con una convulsión, inclusive cuando ya pasa grado 3 o grado 4, pero no es una convulsión, es un trastorno paroxístico no epiléptico, entra dentro de las crisis anóxicas,
¿sí? Bueno, luego de sostener la respiración, reanuda la misma, ¿sí? No son habituales ni las sacudidas clónicas, no tampoco el sueño postcrítico, que sí son habituales en las convulsiones, y puede acompañarse de cianosis en el grado 4. Lo más frecuente es que llegue solamente a la palidez en el grado 2. Bueno, entonces, espasmos seriosos vamos a ver frecuentemente, vamos a recibir esa pregunta, esa duda en el consultorio, ¿sí? Y entonces tenemos que nosotros aclarar a los padres que es un trastorno paroxístico, pero no es epiléptico. Tenemos el síncope febril también más o menos en la misma edad, niños lactantes mayores generalmente. Son crisis anóxicas reflejas en las que la fiebre actúa como factor precipitante de la pérdida brusca de conciencia y tono muscular. Esto no es muy frecuente como el espasmo del sollozo. Bueno, el síncope vasovagal es lo que más frecuentemente vamos a ver en niños mayores, generalmente en edad de la pubertad y adolescencia. Es un motivo frecuente de consulta de adolescentes. En las urgencias, en los consultorios, vienen los padres asustados solicitando el famoso chequeo completo, un laboratorio completo de rutina, ¿verdad? Generalmente de breve duración, pérdida de conciencia, ocurre una pérdida de conciencia con prodromo. Prodromo es todo lo que precede al evento principal, que en este caso es la pérdida de conciencia. ¿Qué es lo que precede a la pérdida de conciencia? El malestar, una sensación de malestar generalizado, como náuseas, ¿sí? Sensación de inestabilidad, como que mareos, frío, molestias epigástricas, visión borrosa y en algunos casos parestesis, ¿sí? Siempre se acompaña a ese malestar, ese mareo de palidez, sudoración y bradicardia. En algunos casos raros, relajación de esfínteres y mordedura en la punta de la lengua, ¿sí? Generalmente es desencadenado por factores psíquicos como el estrés emocional originado por un daño real o imaginario. Generalmente el niño cuando ve sangre, no solamente el niño, en adultos también sucede, es famoso que entran en quirófano los papás para ver cuando nace el bebé y se cae, ¿sí? Entonces ese es el síncope vasovagal. O si no, vamos a ver frecuentemente en los adolescentes que están formando la fila para el colegio, la fila. Se canta el himno nacional o hay un acto y ellos tienen que estar parados en fila. O cuando están rezando el rosario, o están en la misa, de repente se quedan pálidos, se marean, visión borrosa, malestar y sudoración fría y caen. Eso dura unos segundos, luego se levantan y queda todo normal, ¿sí? Entonces ese es el síncope vasovagal. La reacción vagal siempre se va a caracterizar por lo mismo. Muchas veces cuando nosotros tenemos cólicos intestinales muy fuertes, tenemos esa reacción vagal o vasovagal se llama, ¿sí? Que es el malestar generalizado, malestar, náuseas, palidez, sudoración fría, ¿sí? Esa es la reacción vasovagal. Bueno, entonces en estas circunstancias siempre nosotros tenemos que relacionar, saber que está relacionado con esto para poder hacer nuestra anamnesis, ¿sí? Un dolor fuerte, de algo que le choca mucho, una escena muy chocante o estar parado mucho tiempo, ¿sí? Y generalmente los padres relacionan con hipoglicemia, ¿verdad? No siempre está relacionado con hipoglicemia. El síncope cardíaco, ¿sí? Bueno, son pacientes con problemas cardíacos, ¿sí? Está relacionado con manifestaciones neurológicas por problemas cardíacos. ¿Relacionado con qué? Probablemente por el problema cardíaco de ese niño recibe, o sea, disminuye la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Entonces ocurre una hipoxia cerebral. ¿En qué casos? Obstrucción del tracto de salida de los ventrículos, arritmias cardíacas, enfermedad
órganos, ¿sí? Porque en el momento que ocurre la arritmia, ocurre una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la perfusión cerebral, ¿sí? Entonces ahí se produce una hipoxemia y la pérdida de conocimiento. Bueno, esas fueron las crisis anóxicas que están relacionadas con hipoxemia, ¿sí? Ahora vamos a ver las crisis psíquicas. Estas sí están más relacionadas con eventos emocionales. Las rabietas son sumamente frecuentes. Viene el papá o la mamá y dice: es muy nervioso mi hijo, es muy nervioso y llora, hace un escándalo porque quiere que se le dé esto o porque se le sacó algo, ¿sí? Entonces eso se llama rabietas. En niños más grandes, generalmente niños preescolares, una conducta violenta en forma de crisis bruscas y repetidas ante la menor provocación o frustración o capricho. Se manifiesta con gritos, llanto, agitación motriz sin respuesta a estímulos. En la poscrisis puede haber agotamiento o somnolencia e incluso amnesia. Esto se da en los casos graves, ¿sí? Y tenemos los ataques de pánico. También son trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿sí? Es un estado de ansiedad fóbica, una crisis de pánico, ¿verdad? Sudoración, escalofríos, inestabilidad, temblores, cefalea, opresión precordial es sumamente frecuente. Y a veces tenemos pérdida de conocimiento y relajación de esfínteres. Crisis de hiperventilación psicógena, la hiperventilación, ¿sí? La sensación de falta de aire, dolor torácico, palpitaciones y mareos. Más estos vamos a tener en adolescentes. Podemos tener cefalea, parestesias en las manos, hasta a veces un estado tetaniforme, como se queda todo rígido. Todo ello producido por una hiperventilación que en ocasiones está encubierta. Muchas veces ellos están hiperventilando, pero nadie se da cuenta que están hiperventilando. Es por la hiperventilación, la retención de CO2, y empiezan a tener estas manifestaciones de cefalea, parestesias. Es más o menos lo que sería la continuación de las rabietas, ¿sí? De más pequeños utilizan las rabietas para conseguir su objetivo, ¿sí? Y luego de adolescentes ya hacen crisis de hiperventilación psicógena. Son motivos de frecuente de consulta en las urgencias, ¿sí? Tenemos que nosotros darnos cuenta por qué no producen una alteración y pasan rápidamente y no producen alteración de los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación normales, y siempre son desencadenados por algún factor emocional, ¿verdad? Alguna discusión, alguna pelea. La pseudocrisis, episodio que intenta imitar una crisis epiléptica, generalmente de tipo tónico clónica generalizada, pérdida de conocimiento, pero son todos movimientos simulados. No son convulsiones de verdad. Bueno, Munchausen por poderes. Quizás en nuestro medio no sea tan común porque nosotros es difícil de diagnosticar, es difícil de que nosotros tenemos que tener suficientes pruebas para poder realizar el Munchausen, para poder detectar el Munchausen. Los niños son víctimas de enfermedades inventadas o inducidas por sus padres que refieren crisis repetidas preexistentes o están provocadas por ellos mismos. Los padres mismos le infligen lesiones o inventan situaciones o crisis, pero es porque los padres provocaron o inventaron. Ese es el Munchausen, ¿sí? Tal es así que cuando se empezó a estudiar hace varias décadas el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿sí? Se estudió que podría tener un carácter hereditario, genético, porque una madre joven, cada vez que tenía un bebé, el bebé fallecía de la nada. Bueno,
síndrome de muerte súbita en lactante. El segundo lo mismo y el tercero lo mismo. Y ya iba por el quinto bebé que ella tenía y continuaban falleciendo de muerte súbita en lactante. Entonces, tal es así que le colocaron cámaras a la mamá y descubrieron que la mamá era la que le asfixiaba a su bebé con una almohada. ¿Sí? Entonces ocurren muchas situaciones. Entonces ahí se descartó lo que es la parte genética del síndrome de muerte súbita en lactante, ¿verdad? Se volvió a estudiar todo de nuevo. Entonces era un Munchausen, ¿verdad? Entonces, el Munchausen es difícil, sí, tiene mucho componente psicológico, psiquiátrico. Yo les pongo para citar porque esto es un tema muy de psiquiatría, pero hay gente, ¿sí? También sucede mucho en las familias donde existen problemas de padres separados, ¿sí? Entonces, a la mamá le inventa enfermedades al niño para culparle al papá, o el papá inventa enfermedades al niño para culparle a la mamá. Hay muchas parejas que utilizan al hijo, ¿sí? Para pelearse entre sí, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, luego tenemos también los trastornos paroxísticos del sueño que son sumamente frecuentes, ¿sí? Tenemos los terrores nocturnos que van de 18 meses a 6 años, ¿sí? Los terrores nocturnos ocurren en las primeras horas del sueño REM, estados de agitación, de inicio brusco, con llanto, gritos desconsolados, imposibilidad de consuelo. El niño está con una cara de terror y no le escucha a nadie, no se despierta, no reconoce a sus familiares, puede durar varios minutos y eso luego termina y continúa durmiendo con normalidad y ocurre una amnesia al día siguiente. El niño no recuerda lo que sucedió. Esos son los terrores nocturnos. Y luego tenemos las pesadillas. Ocurren durante el sueño REM. Vemos que va más o menos en edad escolar esto. Los terrores nocturnos ocurren en niños más pequeños y las pesadillas en niños más grandes, ¿sí? Son sueños que producen miedo. ¿Sí? El niño recuerda lo que soñó, recuerda que tuvo una pesadilla, ¿sí? El niño se despierta, reconoce a los familiares y se recuerda de la pesadilla el día siguiente. El sonambulismo, ¿sí? El sonambulismo es también frecuente, puede llegar a ser un problema muy grave, ¿sí? Justamente he visto un reportaje una vez en Fantástico que hay gente adulta y niños también, bueno, hay adultos que viven en departamentos y tienen que vivir totalmente enrejados, candadeados, totalmente, porque por el sonambulismo pueden tirarse de algún lugar, ¿verdad? Es lo que se cree que sucedió una vez. Una niña de 9 años estaba de vacaciones en un edificio céntrico acá en Ciudad del Este y se tira del 8º o 9º piso. Estaba en el departamento de unos familiares. Bueno, se cree que la nena era sonámbula, ¿verdad? Y los familiares, los parientes de la casa ajena o del departamento ajeno no sabían de que ella era sonámbula y no tomaron las precauciones. Puede llegar a ser un problema grave. Bueno, ¿qué hace el niño? Durante el sueño no REM, el niño se levanta de la cama, camina con los ojos abiertos de forma desorientada, pudiendo emitir sonidos inteligibles, o sea, sonidos que no se entienden. En unos minutos vuelve a la cama y no recuerda nada. ¿Sí? Vos hiciste esto te fuiste allá, viniste acá y no recuerda el niño. ¿Sí? Pero puede algunas veces solamente estar en la cama, sentado, y otras veces camina, recorre, se va por todos lados y luego vuelve. Ese es sonambulismo. Luego otra vez. Parecía que... Bueno. Y luego tenemos
duración menor de 15 minutos, sobresalto del sueño, que no son las pesadillas ni no son los terrores nocturnos, ¿sí? El sobresalto del sueño consiste en un despertar brusco con sacudida muscular generalizada, a veces asociada a una sensación de caída. Yo creo que a más de uno ya le sucedió esto, ¿verdad? Parece que estamos soñando, tenemos una pesadilla que nos caemos y de repente tenemos una sacudida brusca del cuerpo y nos llega a despertar. Ese es el sobresalto del sueño, ¿sí? Está favorecido por bebidas estimulantes y el estrés. De repente cuando estamos muy cansados y nos quedamos dormidos, cuando empezamos a quedarnos dormidos antes del sueño REM, tenemos ese sobresalto, ¿verdad? Es bastante común. Bueno, la narcolepsia, ¿sí? Más nosotros esto vamos a ver en la adolescencia. Somnolencia diurna, cataplexia, parálisis del sueño y las alucinaciones. Hipnagógicas e hipnopómpicas, ¿sí? Son alucinaciones que se pueden producir cuando estamos empezando a dormir y tenemos las alucinaciones que se producen cuando estamos despertando, ¿sí? Generalmente consiste en somnolencia diurna en niños que no duermen por la noche, pudiendo asociar alucinaciones hipnagógicas, que son las que se producen mientras se concilia el sueño, al inicio del sueño, ¿sí? La parálisis del sueño, incapacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios al dormirse o al despertarse. Eso también es bastante común, ¿sí? Parálisis del sueño. Es tan común que raras veces los pacientes cuentan, ¿verdad? Cataplexia es la pérdida súbita del tono postural sin pérdida de conciencia precipitada por emociones intensas como la risa inclusive o el llanto. Bueno, el síndrome de apnea del sueño en mayores de 2 años es un ronquido característico prolongado con ritmo respiratorio irregular, produciéndose numerosas pausas de apnea, ¿sí? Y el niño no duerme bien. Estos episodios de apnea a que llevan a que se produzca por momentos hipoxemia cerebral. Entonces eso conlleva una somnolencia diurna, problemas de comportamiento, de conducta, cefaleas, ¿sí? En el lactante se manifiesta con palidez, oceanosis, respiración superficial, bradicardia e hipotonía. Y las causas pueden ser múltiples. Bueno, y luego tenemos los trastornos motores paroxísticos, los tics, ¿sí? Movimientos breves que aparecen de forma brusca y voluntaria, intermitente en tiempo, contexto de normalidad motora. El niño no tiene ningún trastorno motor, es un niño aparentemente normal, pero por momentos realiza movimientos breves, bruscos e involuntarios. Un consejo que yo les doy es que si tienen estos tipos de pacientes tienen que filmar, no hay de otra. Generalmente hoy en día ya los familiares ya te vienen con la filmación. Entonces nosotros, como no somos especialistas, tenemos que valernos de la opinión de un especialista. En le enviamos al neurólogo el video para que nos dé una orientación, para calmarnos, para tranquilizarnos, que nosotros podamos tranquilizar a los familiares. Generalmente los tics aparecen en cabeza y extremidades superiores, pueden ser simples o complejos y son favorecidos por el estrés. Son trastornos motores, ¿sí? No son convulsiones. Bueno, vamos a encontrar frecuentemente lactantes que tienen movimientos involuntarios repetitivos, generalmente en manos o en pies, que son las mioclonías benignas del lactante, ¿sí? Durante el sueño se producen en las primeras semanas de vida, pueden prolongarse hasta los 3 a 6 meses de vida, las mioclonías benignas. Son bilaterales, repetitivas y localizadas en partes distales de los miembros superiores. También vamos a encontrar en miembros inferiores. Bueno, este es un trastorno que es hereditario, la coreoatetosis paroxística familiar. Esto vamos a citar nada más.
Tortícolis paroxística también, ¿sí? Inclinación lateral del cuello que provoca dolor al intentar corregirla. Aparición brusca por la mañana, se mantiene durante varios días y cede espontáneamente. Acá nosotros decimos le sopló el viento. Le sopló el viento y se quedó así. Bueno, puede acompañarse de palidez, vómito, irritabilidad. Esto es muy frecuente. Generalmente nosotros tratamos con antiinflamatorios para el dolor, unas compresas tibias. Bueno, el síndrome de Sandifer o Sandifer, ¿sí? Está relacionado con un reflujo gastroesofágico que es bastante común en los lactantes menores, pero este ya es, el síndrome de Sandifer ya es más del reflujo gastroesofágico severo, ¿sí? Tortícolis, posturas distónicas paroxísticas y generalmente durante la comida, y puede haber cianosis, apnea y posición en opistótonos. El síndrome de Sandifer más se relaciona cuando tenemos opistótonos. Opistótono, ¿verdad? Nosotros vemos mucho reflujo gastroesofágico, pero el reflujo gastroesofágico severo, síndrome de Sandifer, es bastante incomún. El mioclono metoniano en menores de 12 meses son tremulaciones metonianas al estímulo al desnudarlo o después del lineamiento. Generalmente le estimo para bañar y empieza a llorar o empieza a temblar el mentón. Ese es el mioclono metoniano. Bueno, la masturbación también es un trastorno paroxístico, ¿sí? Pero también está relacionado con algún problema psicológico o emocional, principalmente en los niños, de 0 a 3 años. Son movimientos repetitivos de frotamiento de los genitales que finalizan con rigidez y aducción de miembros inferiores y temblor de los superiores. Es una masturbación, pero vemos en niños pequeños, ¿sí? Puede haber mirada perdida, sudoración, congestión facial, eritema facial, ¿sí? Esto tenemos que investigar trastornos psicológicos. Generalmente son niños de padres separados que fueron abandonados por la familia, por la mamá, por el papá, ¿sí? Entonces está relacionado con eso. He visto yo en una clase de una neuróloga que está más bien relacionada con la deprivación de cariño de parte de la mamá, ¿sí? Bueno, las migrañas en mayores de 6 años. En la migraña clásica la cefalea se acompaña de aura. ¿Aura qué es? Es la misma cosa que hablamos de los prodromos. Son situaciones que se producen antes de que ocurra el evento en sí, ¿verdad? Entonces ven como las moscas volando o visión borrosa, esas son las auras. Náuseas, vómito, letargia, irritabilidad. Y la migraña complicada se asocia a diplopía, pérdida de conciencia, vértigo y déficit neurológico focal inclusive, ¿sí? Una debilidad de un miembro, por ejemplo. Hemiplegia alternante, esto ya es más incomún. Vértigo paroxístico, ¿sí? Episodios bruscos de inestabilidad, por lo que se agarran a algo próximo con fases de angustia, palidez y a veces vómitos. El famoso vértigo, duración alrededor de 1 minuto. No es tampoco tan común, y tenemos también el vértigo que se asocia al viaje en medio de transporte terrestre. Entonces sabemos bien que el niño no puede viajar en vehículos, no puede viajar en colectivo, que empieza a vomitar. Bueno, para el diagnóstico, antecedentes familiares y personales. Antecedentes son muy importantes para evaluar si existe alguna enfermedad similar o pudiera ser algún trastorno hereditario. Y la anamnesis de los episodios. En cuanto a antecedentes, también la parte psicológica es demasiado importante. La parte emocional, algún problema grave en la familia. Bueno,
Los episodios es el principal pilar para el diagnóstico para que yo pueda descartar que sea una epilepsia. Entonces, muchas veces tengo que recurrir a familiares y testigos del evento. Factores desencadenantes, síntomas previos. Factores desencadenantes, ¿sí? Alguna discusión, alguna rabieta. Síntomas previos, si hubo algún aura, algún prodromo, ¿sí? El niño estaba parado mucho tiempo, ¿sí? O observó alguna situación chocante, o le estaban por sacar sangre para algún estudio laboratorial. La forma de presentación, síntomas posteriores, si es que tuvo algún estado postcrítico, quedó con somnolencia, ¿sí? Y la conducta adoptada. En estos casos vamos a valernos bastante de las filmaciones también, ¿sí? Hoy en día todo se filma. Bueno, obviamente examen físico neurológico completo, incluyendo fondo de ojo, y valorar signos neurológicos blandos, estigmas cutáneos, ¿sí? Si tenemos algunos lunares raros o con mucha distribución, déficits neurológicos, focales, desarrollo psicomotor es muy importante también, si tiene desarrollo psicomotor normal o no. Y valoración neuropsicológica personal y familiar es muy importante. Bueno, exámenes complementarios principalmente en caso de duda con los trastornos epilépticos, ¿verdad? O para descartar distintas patologías que pudieran ser responsables del trastorno paroxístico. Electrocardiograma, ecografía o ecocardiograma Doppler para descartar que exista algún trastorno a nivel de corazón cardíaco, ¿sí? El electrocardiograma Holter, ¿para qué Holter? Para las arritmias. Sabemos que el electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón en ese momento, pero el Holter me da una lectura continua de 24 horas, entonces existen arritmias que pudieran presentarse en algún momento y en ese caso sí serán detectadas. El electroencefalograma estándar, obviamente, ¿sí? Pudiéramos detectar en algunos trastornos paroxísticos no epilépticos patrones de epilepsia. Bueno, electroencefalograma durante el sueño, electroencefalograma también durante 24 horas, igual que el electrocardiograma Holter, ¿sí? Video, neuroimagen, tomografía, resonancia y por último las pruebas metabólicas. Existen trastornos metabólicos que pueden tener manifestaciones neurológicas importantes. Bueno, los trastornos paroxísticos o eventos paroxísticos no epilépticos pueden confundirse con trastornos epilépticos, siendo los motivos más frecuentes de este error los siguientes: anamnesis inadecuada y posibilidad de que el niño pequeño relate los síntomas, sobrevaloración de los antecedentes familiares de epilepsia o personales de crisis febriles, movimientos bruscos involuntarios y o relajación de esfínteres durante el episodio. Sabemos que los movimientos involuntarios y relajación de esfínteres son típicos de las crisis epilépticas. Bueno, exámenes complementarios, presión neurológica, también podemos tener posibilidad de error cuando exista alguna leve alteración en el electroencefalograma, y el principal es el desconocimiento de muchos trastornos paroxísticos no epilépticos de parte nuestra. Nosotros tenemos que conocer los trastornos paroxísticos, ¿sí? Los epilépticos y los no epilépticos. Bueno, el tratamiento depende de qué tipo de trastorno paroxístico es, ¿sí? Es importante tener la certeza de que es un trastorno paroxístico, ¿sí? Porque de esa manera vamos a evitar tratamientos antiepilépticos innecesarios. Vamos a evitar, ¿sí? Y todo lo que lleva a la consabida angustia familiar y problemas relacionados con los epilépticos, fármacos antiepilépticos, ¿verdad? Que sabemos que tienen muchos efectos secundarios y reacciones adversas.
Bueno, en la mayoría de los casos no existe un tratamiento etiológico, ¿sí? Y solo es necesario saber ante qué nos encontramos para poder tranquilizar a la familia, ¿sí? Y decir, informar de que esto generalmente va a ir desapareciendo con la edad, y más bien lo que tenemos que hacer es prevenir situaciones emocionales de estrés que pudieran desencadenar. Inclusive, por ejemplo, una cena copiosa puede desencadenar una pesadilla. Entonces, tratar de evitar todo eso. Evitar, por ejemplo, que el niño se alimente con mucha cantidad de leche, de líquido antes de dormir para evitar el reflujo, ¿sí?